Que Dios les bendiga. En este momento quisiera hablar de un aspecto humano sumamente importante. No solo tiene que ver con una acción, sino que tiene que ver con una condición. Es una condición con la cual cada persona nace. Y estamos hablando de lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Si vamos a algunos aspectos bíblicos, podemos encontrar que el pecado dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, que es abrogar la ley. Ahora, si vamos al contexto del Antiguo Testamento y recordamos la narrativa, el relato después que Israel ha salido de Egipto, encontramos que mientras Moisés está en el monte Sinaí, el pueblo estaba esperando y Moisés recibe lo que se conoce como la ley. ¿Y qué reveló la ley? La ley ha demostrado que hombres y mujeres no somos capaces de amar a Dios ni de amar al prójimo. Al estudiar todo el relato bíblico de una manera amplia desde el contexto del libro de Génesis, nos damos cuenta que hay historias muy tristes, como por ejemplo el caso de Caín y Abel. Caín no fue capaz de amar a su propio hermano. El hombre no ha sido capaz de amar a Dios. Algunos aspectos importantes también que se definen como pecado, como una condición, es que también en el libro de Santiago dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto está hablando de una condición que algunos teólogos le llaman como pecado de omisión. También otra de las cosas tristes y lamentables que debemos de hablar, no solamente de lo que significa el pecado, que es todo aquello que va en contra de la ley divina, también el pecado tiene consecuencias tristes y lamentables, como por ejemplo la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Es por eso que Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, después de hacer un diagnóstico de lo que es el judío, de lo que es el griego y de lo que es el religioso, él llega a una conclusión y él dice, por cuanto todos de la gloria de todos los seres humanos somos, independientemente de nuestra condición social, independientemente de nuestra raza, hay un diagnóstico, pero también hay una consecuencia, hay un pago. Y ese pago, Pablo dice un poco más adelante en el capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. También Pablo establece de manera clara, y él dice en Romanos 5:12, haciendo referencia al capítulo 3 del libro de Génesis, cuando se hace referencia o se conoce en ese capítulo como la caída del hombre. Y lo que Pablo dice es, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres. Parece ser que al citar el libro de Génesis, lo que Pablo está diciendo es que el diseño original no era que el hombre muriese, no era que el hombre experimentara la muerte, pero triste y lamentablemente, pues el hombre decide no obedecer a Dios y Dios había dado una advertencia y le dijo, el día que de él comieras del fruto de este árbol, ciertamente morirás. Ahora vemos la consecuencia del pecado. Todos somos pecadores, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice Pablo, pero también en los evangelios lo que encontramos como parte de la consecuencia es que el hombre ha rechazado a Dios, el hombre no ha amado a Dios. Y por eso en palabras de Juan el apóstol dice, porque el que cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hablar del pecado y hablar de las consecuencias del pecado es un tema que podría causar tristeza, angustia, desánimo a cualquier persona. Pero gracias a Dios, porque también tenemos algo que se conoce en la Biblia como la doctrina de la redención. ¿Y qué es la doctrina de la redención? La centralidad está en el sacrificio de Cristo. Cristo viniendo a este mundo. Y es por eso que Pablo dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo vino con un propósito. Cristo vino para poder amarnos.
Y la parte segunda, la parte B del versículo 6, versículo 23, dice que la dádiva de Dios es vida eterna. Y Juan 3:16 nos dice de manera clara, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El mayor regalo que podemos recibir, el mayor regalo de Dios Padre para la humanidad es a su Hijo Jesucristo, viniendo a este mundo para que este mundo sea salvo, para que este mundo no sufra las consecuencias del pecado. Pero también encontramos en la Biblia que después de aceptar ese regalo maravilloso de Cristo, todavía seguimos siendo pecadores. Y encontramos una doctrina o un tema sumamente importante, que es el tema de la restauración de la imagen de Dios dentro de nosotros. Recordemos que el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios, pero cuando el hombre pecó, esa imagen fue distorsionada, esa imagen se corrompió. La imagen está ahí, pero la imagen necesita ser restaurada, y por eso el mismo Pablo dice cuando escribe a una iglesia en la ciudad de Éfeso, él le dice: vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en justicia, santidad y en verdad. La palabra vestido tiene la idea de que el ser humano tiene la oportunidad de ser intencional, decidir y permitir ser restaurado conforme a la imagen de Cristo. También el mismo Pablo dijo a la iglesia en Roma, y él dijo que él nos ha predestinado para que seamos transformados conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. A manera de conclusión, yo quisiera decir lo siguiente: nadie debería de sufrir el castigo eterno, nadie debería de pagar las consecuencias del pecado, nadie debería de sufrir eternamente separados de la gloria de Dios. La pregunta es: ¿qué hago? ¿Cómo cambio mi destino final? Pues gracias a Dios, porque hay buenas noticias. Y las buenas noticias es el Evangelio. Y el Evangelio tiene que ver con una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Solo por medio de Él podemos obtener el perdón de nuestros pecados, la salvación eterna, una salvación total de todo nuestro ser. No debemos de pagar las consecuencias del pecado. Hay alguien que vino para que nosotros tengamos vida, y vida en abundancia. Que Dios les bendiga.